nos consuela, que nos fortalece, que nos ministra, que nos sana, que nos dice cuánto nos ama. De la misma manera, yo sé que es un Dios de demanda. Es un Dios que te lleva a más. Es un Dios que no te quiere siempre en la misma condición, en la misma silla. No te quiere con la misma carga todos los domingos, todos los jueves. Dios lo que busca es darte un giro completamente para que tu vida no vuelva a ser la misma. Entonces, cuando yo meditaba en esto, decía, Señor, qué triste que tú seas un Dios de cambios y que muchas de las vidas sigamos en la misma condición. Yo sé que, mire, a lo mejor muchos de nosotros que estamos acá hemos vencido áreas. A lo mejor la primera área que usted venció fue la religiosidad, porque a lo mejor veníamos de una religión tradicional. Al menos ese era mi caso, y para mí fue un paso gigante el decir, me voy a la iglesia cristiana, hago ese cambio, me dispongo a la invitación, y ese fue el primer cambio que yo hice. Llegar aquí, estar aquí. Pero eso no era todo lo que Dios quería. Dios no solamente quería sacarme, hermano Vic, de una iglesia o de una religión, por llamarle religión tradicional, y trasladarme a otra. Ese no es el propósito de Dios. Si usted y yo estamos aquí, no es porque Dios nos quiere decir, bueno, pues yo antes era testigo y ahora soy cristiana. Bueno, pues es que yo antes era atea y ahora pues sí le creo al Señor. Dios no se encontró con nosotros solamente para eso. Para decir, ya abrí los ojos y ahora ya no tengo ninguna imagen en mi pared o en mi recámara. No se trata de eso. El cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas es un cambio que está buscando permanezca en cada uno de nosotros, y no solamente permanezca, sino que trascienda a nuestras generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la bendición y el cambio, el toque, no solamente se quede en usted, sino que alcance a los suyos, a sus hijos, a los hijos de sus hijos y sus hijos, y así hasta 1000 generaciones, porque la palabra lo habla. Dios es un Dios de generaciones. Dios persigue la maldad, pero también derrama la bendición de una manera poderosa sobre las generaciones. Entonces, esta mañana lo que yo le quiero hablar es acerca de esos cambios, hermano, de esos cambios que no hemos logrado tener, esos cambios que no hemos logrado obtener en nuestra vida. Yo sé que si nosotros nos ponemos a meditar un poco y somos sinceros, pudiéramos hacer aquí un listado de ciertas cosas que Dios nos demanda, que Dios nos pide que entreguemos, que cambiemos. Quizá muchos de nosotros a veces nos hemos conformado, hermano. Nos hemos conformado con decir, bueno, es que ya dejé la droga, dejé el alcohol, dejé los bailes. Pues ya no, eso era lo que mi familia quería. No se trata de eso. Se trata de llegar a la condición que Dios quiere que tengamos. Y claro, es un gran avance que tú hayas logrado vencer la droga, el alcohol, el tabaco, el adulterio, la fornicación. Qué bueno, gloria a Dios. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Dios quiere más. Dios quiere que demos ese paso a la transformación verdadera y permanente en nuestras vidas. Porque no solo se trata de 1, 2, 3 cambios. Acuérdese lo que la palabra de Dios nos dice, que Él nos lleva a un camino de perfección. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros constantemente tenemos que pararnos y verdaderamente revisar. ¿Qué hay en mí? ¿Qué necesito dejar? ¿Qué necesito implementar? ¿Cuál es la demanda de Dios para mí como madre, como esposa, como esposo, como hijo, como hija, como ciudadana, como compañera de trabajo, como jefa de trabajo? ¿Qué es lo que Dios me pide a mí? Y yo sé que cada uno en lo particular tenemos nuestras áreas y nuestros detalles. Y por eso es que Dios me hacía sentir muy fuerte esa necesidad de que nosotros como iglesia suya vayamos a algo más. Vayamos a dar ese paso que tal vez durante años hemos estado ahí parados para dar. Hemos estado pensando demasiado si nos alcanza o no nos alcanza, si vamos a poder o no vamos a poder, si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr.
Entonces la necesidad del cambio es permanente en nuestra vida, es permanente en la vida del ser humano. El ser humano no fue creado para estar estático, inmóvil. No, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Y eso cómo se consigue? A través de estar pegados a la palabra, a través de estar pegados al consejo, a través de estar bajo la sujeción de las autoridades. Entonces esta mañana, hermano, yo solamente quiero que nosotros meditemos esa parte. Eso era lo que Dios ponía en mi corazón. Verdaderamente, ¿cuántos cambios Dios nos ha pedido? ¿Y cuántos cambios verdaderamente tenemos? ¿Cuánto te pide Dios? Pero ¿cuánto has permitido tú? ¿Cuánto Dios te ha solicitado una y otra vez que entregues esa área, que rindas esa área, que permitas que Él trabaje en ese corazón, que permitas que Dios trabaje en esa mentalidad, que permitas que Dios obre? Pero por otro lado está lo que nosotros le hemos permitido a Dios hacer. Por otro lado está los cambios que nosotros le hemos permitido a Dios generar en nosotros, internos, externos. Entonces, ¿cuántos verdaderamente de nosotros le hemos permitido a Dios que esos cambios se manifiesten en nosotros? ¿Cuántos cambios en nosotros verdaderamente han estado allí permanente? Porque ¿sabe qué es lo que sucede a veces? Que cambiamos un día, 2 días, 3 días, pero después la realidad otra vez se manifiesta. Y Dios no quiere que a eso le llamemos cambio. Porque el concepto que nosotros tenemos como cambio es que estamos en una condición o en una situación y somos trasladados a otra completamente distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros teníamos una situación, no sé, con problemas en el matrimonio, si nosotros estamos en esa condición, Dios quiere un cambio. Si estamos con una situación en la economía, Dios necesita un cambio, es decir, que salgas de ese problema, de esa situación o de esa condición para que vayas a otra verdaderamente y ahí permanezcas el tiempo que Dios te pida. ¿Para qué? Para que después salgas de ese lugar y vayas a lo próximo que Dios tiene para ti. Nosotros no podemos, como iglesia de Dios, como iglesia de Cristo, quedarnos estancados, hermano. No podemos hacer eso, porque el cristiano que se acomoda es el cristiano que no va a avanzar. El cristiano que se acomoda a decir, bueno, dejé la droga, bueno, pues ya estoy en la iglesia cristiana, bueno, pues ya estoy aquí domingo y jueves, ya. No. Dios no nos llamó solamente a estar en una iglesia sentados recibiendo. Dios nos llama a trabajar, Dios nos llama a avanzar, Dios nos llama a ir más allá. Y ese es el desafío esta mañana, hermano. ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros queremos permitirle a Dios? ¿Qué estamos dispuestos a entregarle a Dios? ¿Sabe por qué? Porque hay momentos en la vida del ser humano donde decimos, bueno, sí te puedo entregar esta parte de mi vida, Señor, pero con esta otra no te metas. No se lo decimos literalmente, pero con nuestras acciones se lo demostramos. Dices, bueno, sí, te doy acceso aquí a mi vida en esta parte, pero esto de acá, Señor, la relación con esta persona, eso sí no lo toques. O es que la relación acá en el trabajo, esto sí, Señor, no me lo pidas porque yo no lo puedo hacer. Y así constantemente el ser humano, el Hijo de Dios, el cristiano, se abstiene ¿de qué? De permitir el cambio. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, hermano? Además de los cambios que ya ha habido, llevarnos a más, llevarnos al avance. Si nosotros, hermanos, no permitimos que Dios cambie lo que tal vez ya nos ha pedido que cambiemos, no podremos avanzar. Sin cambio no habrá avance. Sin cambio no habrá madurez. Sin cambio no habrá consideración de Dios a nuestras vidas. Sin cambio usted y yo no podemos ser promovidos más allá. Entonces yo solamente esta mañana quiero que verdaderamente usted y yo meditemos en esa parte. ¿Cuántos cambios verdaderamente le hemos permitido a Dios hacer en nosotros?
Si yo le preguntara, ¿cuánto ha cambiado? Usted me puede decir mucho, porque, no me conocía, pastora. Yo era, pero esto, aquello y aquello. Ok, qué bueno. Eso ya déjelo atrás. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Cómo somos? ¿Qué Dios nos está pidiendo? ¿Que entreguemos qué? Maneras de pensar, maneras de actuar, diferentes maneras de comportarnos. Entonces nosotros no podemos cerrarnos al cambio, hermano. No nosotros. ¿Por qué? Porque si el Señor mira que nos cerramos a ese cambio que Él quiere hacer, no podremos avanzar. No podremos ir más allá, hermano. Entonces, acompáñame, por favor, le dije allí a Filipenses, capítulo 3, vamos a leer desde el verso 12. Está hablando Pablo y nos está diciendo algo bien importante. Dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Estaba diciendo, soy consciente que aún me falta mucho. Y quizá nosotros hoy aquí pudiéramos ser conscientes de que nos falta mucho. ¿Para qué? Para llegar al modelo de hombre y de mujer que Dios está esperando que seamos. Y sin embargo ahí vemos cómo Pablo lo está reconociendo y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Sé que aún hay cosas que Dios tiene que trabajar en mí. Sé que hay cosas que le tengo que permitir a Dios moldear en mí. Sé que hay cosas, es que ¿sabe qué es lo que sucede? Que a veces como sabemos Biblia, hermano, con eso creemos que ya la tenemos hecha y no es así. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. ¿De qué nos serviría tener la letra aquí si en nuestras acciones no se ve reflejado? ¿Sabe qué es lo que dice la gente? Para ser como tú, mejor no, gracias. Entonces, Pablo estaba reconociendo y estaba diciendo, yo sé que aún me falta mucho. Yo sé que no soy perfecto, yo sé que no tengo la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y fíjese lo que dice, sino prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él estaba diciendo, sé que por algo Dios me tomó, sé que para algo Dios me escogió y sé que no tengo las características, no tengo a lo mejor las cualidades, no tengo el entendimiento, no tengo la madurez todavía, pero yo reconozco que me falta. ¿Y sabe qué quiero invitar? ¿A qué quiero invitarle yo? A que usted y yo reconozcamos en dónde nos falta que Dios trabaje. ¿Sabe por qué? Porque habemos cristianos que seguimos con el corazón lleno de odio, hay cristianos que seguimos con el corazón lleno de envidia, seguimos llenos en el chisme, en la mentira, en la manipulación. Entonces dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, hermanos míos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Mire, ¿sabe cuál es el problema? El problema no es que reconozcamos todos nuestros errores y que ahí cagamos a condenación. No, el problema es que tú te quieras quedar allí, acomodado, en esa condición, donde tal vez esa condición te mantiene atada a la depresión, donde tal vez esa condición te mantiene atada a la miseria, donde tal vez esa condición te mantiene atada a la enemistad con los otros. Entonces es por eso que nosotros necesitamos abrir nuestros ojos y verdaderamente comprender en dónde necesita el Señor obrar, que es aquello que nos ha impedido alcanzar la meta. Quizá es tu inseguridad, quizá es tu ira, quizá es tu falta de perdón, quizás son los miedos, quizás son tus áreas débiles del pecado, la carne. Entonces Pablo a mí me sorprende, hermano, que siendo el hombre que era, mire, si usted va a la historia, cuando él era Saulo, usted puede ver que él era un hombre cabal, que se dejaba gobernar por la ley, a rajatabla dicen por ahí. Él decía, si esto dice la ley, esto se hace y esto se cumple. Tan así que cuando Jesús se manifestó, él perseguía a todos los que se llamaban seguidores de Jesús.
Él los mataba, los asesinaba. ¿Por qué? Porque era celoso de la ley. Aparentemente a los ojos del mundo en aquel entonces, pues él era un hombre de renombre. Era un hombre de renombre, de autoridad, de posición. Envidiable para muchos tal vez. Pero miren la cualidad de este hombre. Era humilde. Él podía decir, deja a un lado eso y reconozco. No pretendo haberlo ya alcanzado. Sé que aún me falta mucho. Sé que aún hay cosas en las que Dios tiene que obrar en mí. Sé que aún hay áreas de mi vida en las cuales el Señor se tiene que glorificar. ¿Y sabe cuál es el error del cristiano, hermano? Que nosotros creamos que ya somos perfectos. Sí, está bien, somos limpiados, lavados por la sangre de Jesús, pero nosotros corremos un grande riesgo cuando caemos en el engaño del diablo que nos hace creer que ya no necesitamos un cambio. Y entonces caminamos por años y años y años en la misma condición, en la misma esclavitud. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Que salgamos de ahí. Que salgamos de ese lugar. Que salgamos de esa condición en la que tal vez sin darnos cuenta estamos atrapados, atados y esclavizados. ¿Sabe por qué? Porque así trabaja Satanás. Nos hace creer que estamos bien, que estamos en una condición espiritual, wow, cuando realmente dice, estás lleno de odio, estás lleno de soberbia, estás lleno de autosuficiencia, sigues lleno de miedos. Entonces nosotros necesitamos hoy abrir nuestros ojos, hermano, para que realmente miremos y reconozcamos cuáles son esas áreas en las que el Señor tiene que obrar y tiene que seguir trabajando, hermano. Porque si no, nosotros del nivel en el que estamos, no avanzaremos. Y yo creo que aquí todos queremos avanzar, ¿verdad? Yo creo que aquí todos queremos algo más de Dios. Yo creo que si somos sinceros, si somos conscientes, es maravilloso lo que Dios ya ha hecho, pero no queremos que se quede ahí. Queremos recibir más. Queremos que más gente llegue, queremos que más gente le conozca, queremos que más gente sea sanada, queremos que más gente salga de la depresión, queremos que más gente deje las drogas, queremos que más gente se restaure su matrimonio, queremos que los jóvenes se acerquen. Todos queremos eso. Pero ¿sabe cómo sucede eso? Con los cambios en nuestra vida. No podemos ir por los jóvenes, Luis, si nosotros no demostramos amor y pasión por Cristo, por la palabra. No podemos ir y hablar de restauración matrimonial si en nuestra vida no está la renovación, no está la sanidad, no está el perdón, no está la restauración. Yo sé que a veces Dios, ¿verdad?, nos permite pasar por procesos donde dices tú, estoy dando consejo y si supiera que lo que le estoy aconsejando es lo que yo necesito hacer. Sé que a veces puede pasar, pero no siempre. ¿Sí me explico? No siempre vas a estar aconsejando de restauración y perdona a tu esposo y ama a tu esposa cuando toda la vida yo me la paso del chongo con él o con ella. Por eso Dios nos está empujando ¿a qué? A algo más. Dios nos está empujando a darnos cuenta que es muy buena la condición que hoy tienes, que hoy tengo. ¿Por qué? Porque ya no somos los mismos de antes. Eso es una realidad. Pero ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Que demos algo más. Que ciertamente seamos como Pablo y digamos, Señor, hoy reconozco que aún hay muchas cosas que tienes que hacer en mí. Que aunque dejé esta parte de mi vida que me ataba, que me maldecía, sé que aún, Señor, están estas otras en las cuales necesitas trabajar. Y quizá me he hecho de la vista gorda, a lo mejor he minimizado el impacto que esa área pueda tener en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi economía, porque a veces eso es lo que pasa. Diluimos, hacemos como que no es tan grave, hacemos como que no pasa nada, hacemos como que esa parte, esa área en mi vida no va a trascender más allá. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que sí trasciende. ¿Y sabe dónde lo vemos? En la condición de la iglesia. En que el que llegó apasionado, transformado, tocado, al rato ya lo ves todo desinflado, apachurrado. ¿Y la pasión dónde quedó? ¿Y el amor por Dios dónde lo dejaste? ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos de seguir
permitiéndole al Señor trabajar en nuestra vida. Entonces Pablo estaba siendo consciente y estaba siendo, ¿sabe cómo? Valiente, además de humilde. Estaba siendo valiente y estaba diciéndole a los hermanos mismos: yo sé que no lo he alcanzado. Yo sé que no soy perfecto, pero hago una cosa: quiero avanzar. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Estoy dispuesto a hacer los cambios que Dios me demande. Estoy dispuesta a hacer las cosas que Dios me pida. Aunque eso vaya en contra de mis gustos, aunque eso vaya en contra de mi lógica, aunque eso vaya en contra de mi familia, aunque eso vaya en contra del propio mundo. Pablo estaba diciendo: yo voy a proseguir, yo voy a avanzar. ¿Por qué? Porque yo quiero conseguir lo que Cristo tiene para mí. Ahora, ¿cómo pudiéramos conseguir lo que Cristo tiene para nosotros si no permitimos el cambio, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos confía lo que es de Él? Se dice: hijo, hija, yo quiero darte más, pero mira, pues te he pedido esa parte de tu vida y no la quieres entregar, no la quieres ordenar. Te cuesta trabajo. Entonces no es que Dios no pueda con ello, hermano. Es que tanto le permitimos que haga en esa parte. ¿Qué tanto le permites verdaderamente a Dios que entre en tu mente? ¿Qué tanto le permites a Dios que entre en esa parte sexual que quizá no has podido vencer? ¿Qué tanto le permites a Dios verdaderamente entrar en tu economía, en tu matrimonio, en tu corazón? ¿Qué tanto le estás permitiendo a Dios entrar, hacer? Porque ahí radica todo, hermano. ¿Usted cree que Dios no tiene el poder para así con un tronido hacernos cambiar? Pues Él tiene poder para eso y más. Pero ¿qué es lo que quiere ver en nosotros? La disposición. ¿A qué? A cambiar. A decirle: Señor, sé que tengo un problema con mi carácter. Tengo un problema con la ira. Tengo un problema, Señor, con la lujuria. Tengo un problema, Señor, con la pornografía. Tengo un problema, Señor, porque aparentemente tengo una vida estable, pero acá en lo oculto tengo una vida de pecado. Entonces Pablo estaba siendo valiente. Estaba diciendo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Cómo vamos a proseguir, hermano? En la misma condición siempre. No se puede. No se puede avanzar. Aunque nosotros querramos ir más allá, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nuestra condición no nos permite ir más allá. Tú quisieras ser usado por Dios, tú quisieras predicar, tú quisieras a lo mejor tener una vida distinta, pero dice Dios: hijo, necesito más humildad de tu parte. Necesito que te esfuerces más en esta parte. Necesito que ores más, que ayunes más para que puedas dar ese paso y puedas ver verdaderamente el avance en tu vida. Porque a veces decimos: es que ya tengo años conociendo al Señor y no veo que algo suceda. Y ahí yo digo: bueno, ¿será que Dios no puede hacerlo? ¿O será que verdaderamente somos nosotros? ¿Será que Dios no tiene el poder para sacarte de esa condición económica? ¿O será que usted no quiere hacer los ajustes en su economía? ¿Será que Dios no puede restaurar el matrimonio? ¿O será que realmente somos nosotros que no somos humildes y no sabemos perdonar? ¿Será que Dios no tiene la fuerza y el poder para llevarnos a otro lugar? ¿O será que nosotros no queremos salir de donde estamos? Entonces es importante, hermano, que nosotros reconozcamos cuáles son esas áreas que no nos han permitido avanzar. Pablo decía: yo olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo quería avanzar. Él quería más, hermano. Él no estaba conforme, a pesar de que era Pablo, a pesar de ser el hombre que era. Imagínese lo que tenía Pablo, hermano: conocimiento, doble ciudadanía, economía, fama, poder, autoridad.
¿Y sabe qué me sorprende? Que ese hombre quería más. Y nosotros con nuestros 3 pesos aquí, Señor, aquí nos quedamos. Aquí, con que ya no me drogue, Señor, con que ya no me emborrache, Padre. Ya, hombre, con que ya deje ese vicio. Con eso nos queremos conformar. Cuando dice Dios, hijo, te puedo dar muchísimo más. Te puedo dar más y más y más y más. Me sorprende Pablo, hermano. Pero ¿sabe por qué a veces nos cuesta trabajo ser como él? Porque el cambio requiere mucho esfuerzo. A veces queremos dejárselo todo a Dios, ¿cierto? Decimos, bueno, pues Él es el Todopoderoso. Él es el que hace milagros, no yo. Él es el que tiene que hacer el milagro en mí. Cuando Dios nos está enseñando que somos nosotros los que tenemos que disponernos. ¿Cómo? Primero reconociendo, en esto, Señor, necesito que metas tu mano. Aunque ya me sacaste de aquel lugar, hoy necesito que me saques de este. Necesito que obres, Señor. Necesito que esta mentalidad cambie. Necesito que esta ansiedad se vaya. Necesito que esta desesperación mengüe. Necesito que esta depresión se quebrante. Necesito que esta miseria cambie, Señor. Necesito que la enfermedad se vaya. Me sorprende Pablo. Es una inspiración para muchos de nosotros, además de Jesús, claro. Pero yo digo, Señor, pues si a ese hombre casi no le faltaba nada. O sea, era usado por ti, hacía milagros, predicaba, enseñaba. Era tremendo. Pero ¿sabe qué decía? Sé que no lo tengo todo. Sé que hay algo más que tengo que conseguir. Sé que hay algo más que Dios me puede dar. Sé que he sido llamado, no para estar en esta condición, para estar en otra. Y por eso es que Dios se manifiesta en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque nos quiere sacar de la condición. Cuando el pueblo de Israel iba a ser sacado de Egipto, que estuvo en años de esclavitud, el Señor le decía, he visto la aflicción de mi pueblo. Dios no es ajeno a lo que estamos padeciendo y con lo que estamos batallando. Dios sabe. Dicen por ahí de qué pata cojeamos. Dios sabe nuestras debilidades. Aunque nosotros las escondemos, las tapamos o no las reconocemos, el Señor sí las conoce y sí las reconoce. A Él no le podemos engañar y no lo podemos burlar, dice la palabra de Dios. Entonces, qué importante es, hermano, que nos permitamos reconocer nuestras áreas débiles. ¿Para qué? ¿Para condenarnos? No, para que mejores, para que crezcas, para que avances. Mire, a veces a mí, usted sabe, bueno, yo sigo laborando en lo secular y de alguna manera yo estoy en un departamento que constantemente tiene que estar evidenciando, se escucha mal, pero es eso, evidenciando el error del otro. Es un departamento de auditoría donde yo lo coordino y donde entramos a todas las áreas de la empresa a supervisar que las cosas se estén haciendo como se deben. Entonces, en el momento en el que las cosas o el proceso se rompe, se quebranta, se salta, se estorba o algo sucede, entramos nosotros. Y mucha gente inconforme, ¿verdad? Sobre todo la gente que es rebelde, la gente que no le gusta que la corrijan, que no le gusta que le digan cómo hacer las cosas. Siempre nos dice, es que solamente ven lo malo. Es que solamente se fijan en lo que está mal. Es que solamente todo el tiempo están reprochando que las cosas no se hacen como aparentemente se deben. Y yo muchas veces hablo con ellos cuando ya vienen a mí que las otras personas que están ahí en el departamento no logran pues hacerlos ver o hacerlos ser conscientes. Muchas veces yo le digo, depende con el lente que lo veas. Porque si yo te demuestro tu error o te hago evidente esto, no es para decirte que tanto que lo estás haciendo mal, sino para que tú verdaderamente corrijas lo que tienes que corregir. Porque si tú no corriges, tú te vas a quedar estancado en esa situación.
Cuando tú no corriges, tú no vas a poder crecer, tú no vas a poder ser promovido, tú no vas a poder ir más allá. Entonces no es que yo venga a decirte lo estás haciendo mal, sino vengo a decirte necesito que corrijas porque quiero que crezcas, porque quiero que mejores, porque quiero que tu condición no sea siempre esa, sino que tal vez en algún momento por la empresa puedas ser considerado para un puesto mayor, para que puedas tener mayor confianza. Y entonces, hermano, a veces esa parte no nos gusta y nos puede mucho. Que la gente nos diga nuestros errores. ¿Sabe que cuando a veces son usados por Dios? A veces sí se pasa, ¿verdad? Y el diablo ahí también mete su cuchara. Pero mucha gente nos dice, oye, pues ya, todo el tiempo estás de malas. Oye, ya, todo el tiempo con tu carácter. Oye, todo el tiempo con tu irresponsabilidad, con tu impuntualidad. Oye, todo el tiempo con tu falta de orden, de limpieza. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Nos molestamos, nos enojamos, echamos en cara, echamos culpa. No es que tú, no es que él, no es que ella, pero nosotros no. Y entonces estamos en un círculo atrapados, porque no puedo reconocer mi error, mi falta, y si usted no la reconoce, no puede mejorar y no lo puede cambiar. ¿Qué sucede cuando tú dices, sí es cierto, creo que hoy la casa está muy desordenada, necesito limpiar? Sí es cierto, creo que últimamente he explotado demasiado, necesito calmarme. Sí es cierto, hoy he estado mucho en el teléfono viendo las redes sociales, necesito parar. Es muy distinto, hermano. Eso es lo que yo quiero que hoy comprenda. La importancia de poder mirar, identificar nuestras debilidades y a dónde nos puede llevar el no reconocerlas. El no reconocerlas nos puede llevar años, hermano, a estar atrapados en una condición. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué Dios no obró? ¿Pero por qué Dios no lo dijo? ¿Cómo no? Te mandó a la esposa, te mandó al hijo, te mandó al jefe y te decía, oye, ¿cómo eres rebelde? Obedece, las cosas se hacen así, se llega puntual, se es honesto. Pero por nuestra mentalidad, por nuestra dureza de corazón, simplemente no lo entendíamos y no hacíamos el cambio que Dios nos estaba demandando. Entonces, por eso esta mañana, hermano, yo quiero comentarle esta palabra. Yo solamente quiero que seamos conscientes, que reconozcamos, que seamos valientes. ¿Sabe para qué? Para decir si es cierto. Ya han sido muchos años los que me he llevado en esta condición, siendo controladora, manipuladora, siendo ambiciosa, codiciosa, siendo irresponsable, irrespetuoso. Entonces Dios no nos quiere por años en la misma condición. Dios nos lleva de lugar en lugar para que lleguemos a la meta y al objetivo. ¿Sí? Mire, por favor, acompáñeme, vamos a Efesios capítulo 4. Entonces, muchas veces, hermano, nuestra vida no cambia precisamente por eso, porque no nos gusta que nos hagan ver nuestros errores. E inclusive, ¿no? Si es a través de la predicación, a veces la predicación la tomamos muy personalizada y decimos, sí, el pastor está hablando de mí. Y el pastor está diciendo eso nada más porque sabe que yo estoy viviendo esa situación de seguro. ¿Y qué es lo que sucede? Nos enojamos, nos resentimos con el pastor, con el que está predicando. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan lo que tenemos que cambiar. ¿Sí me explico? No nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas de una manera incorrecta, que a Dios no le agrada. Entonces no podemos caer a ese engaño, hermano. No podemos desenfocarnos de esos errores, de esos detalles que Dios quiere trabajar, de esas áreas donde Dios quiere entrar. No podemos hacernos como que no pasa nada, como que no es tan importante, como que no creo que afecte tanto. No, sí afecta. Afecta para tu crecimiento. Afecta para que no tengas gozo. Afecta para que no tengas paz. Afecta para que tu economía esté mal. Afecta para que tu familia esté quebrantada. Afecta para que tus generaciones sean marcadas. Entonces es importante, hermano, verdaderamente abrirnos al cambio y no molestarnos cuando alguien nos diga verdaderamente los cambios que tenemos que hacer. Mire, vamos ahí a Efesios capítulo 4, le dije verso 17. ¿Por qué los cambios se tienen que dar? Porque Cristo llega a nuestras vidas, ¿para qué? Para darnos una vida nueva.
para darnos una vida diferente a la que hemos llevado durante años, hermano. A eso se manifestó el Señor, para entregarnos la vida nueva que Él quiere que tengamos. Dice el verso 17: esto digo y requiero en el Señor. ¿Qué? ¿Qué está pidiendo? Dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quién es un gentil? El que está allá afuera, ¿verdad? El incrédulo, el que no conoce al Señor. Ese es el gentil, el que no considera a Dios, el que no conoce su voluntad, el que no le importa si es pecado o no es pecado. Él vive su vida conforme la vida lo lleva. Ese es el gentil, el que se opone a Dios, el que no toma en consideración al Señor para nada. Pablo les está diciendo: no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabe a qué estaba invitando él? Estaba diciendo: no se comporten como los del mundo, no se comporten como la gente que no conoce a Dios. Dice: ya no anden en la vanidad de su mente, ni tengan el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir eso? Ya no caminemos ajenos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros sí sabemos qué es lo que Dios quiere que cambiemos, pero simplemente no lo hemos logrado hacer o no hemos permitido que Él lo haga. Entonces, cuando nosotros tenemos un entendimiento entenebrecido, ¿sabe qué sucede? No podemos ver lo que nos están diciendo. La familia te dice: oye, ya deja de ser así. Esas palabras hieren, lastiman, marcan. Pero como tenemos el entendimiento entenebrecido, ¿qué decimos? Ay, eres una exagerada, eres un exagerado, no es para tanto. Entonces Pablo estaba hablándole y estaba diciendo a los efesios: no seas como ellos. No camines con esa mentalidad tan cerrada, con ese corazón endurecido. Permítete el cambio, permítete el avance, permítete que Dios trabaje en él. Porque si no, no podremos avanzar, hermano. Si no, estaremos aquí años y años y nosotros estaremos en la misma condición, con los mismos problemas y con las mismas situaciones. Avanzamos, dice: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, imagínense, llega un momento en la vida del cristiano, y eso es tremendo, que se vuelve insensible. Que aunque Dios habla palabra, aunque Dios trae enseñanza, que aunque Dios trae exhortación, aunque Dios se manifiesta, la insensibilidad que hay en nosotros no nos permite hacer los cambios. ¿Por qué? Porque ya no somos sensibles. La palabra está. Si es en amor, no le haces caso. Si es con vara, como quiera tampoco entra. ¿Por qué? Porque el ser humano se vuelve insensible. El cristiano muchas veces se hace insensible a la voz de Dios, a la exhortación de Dios, a la petición de Dios a nuestras vidas. Y caminamos ciertamente creyendo que Dios es bueno, que Dios es fiel, pero cuando nos topamos con que Dios ya nos demanda un cambio, es ahí donde dices tú: no, yo no creo que Dios esté pidiendo eso. Y te haces el sordo. No, hay que cuidarnos de la insensibilidad, hermano. Hay que cuidarnos de la insensibilidad. Porque el día que nosotros caigamos a eso, que el Señor nos guarde. ¿Sabe por qué? Porque entonces vamos a tener una vida de apariencia. Y nuestra vida estará marcada, sí, porque venimos a la iglesia, pero allá afuera nos comportaremos de una manera totalmente diferente a la que Cristo nos pide. Entonces dice ahí: los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Sabe qué estamos haciendo nosotros en este lugar? Aprendiendo. Nosotros deberíamos estar en este lugar jueves, domingo, ¿haciendo qué? Aprendiendo.
Aprendiendo ¿a qué? A cómo vencer el pecado, aprendiendo a cómo ser un hombre recto, aprendiendo a ser cómo ser una mujer sabia, aprendiendo cómo Dios quiere que me comporte, aprendiendo cómo ser un buen hijo, aprendiendo cómo ser un buen ciudadano, aprendiendo a ser cómo ser un buen cristiano, aprender a ser un siervo, una sierva. Eso es lo que estamos haciendo en este lugar, aprendiendo. Dice ahí, ustedes no aprendieron así de Cristo. Dice, ¿de dónde sacaron eso? ¿Cómo que ahora se entregaron a las lascivias y a toda impureza? Si ustedes no lo vieron así, a ustedes no se los hablaron así, no se los enseñaron así, ¿por qué terminaron haciendo eso? Entonces nosotros estamos, hermano, aquí porque necesitamos aprender. Muchas veces caminando ajenos de Dios, ahí leíamos al inicio, por la ignorancia que nosotros hay. Hay muchas cosas ciertamente que desconocemos. Quizá yo soy la más ignorante aquí, porque hay muchas cosas que tengo que aprender de Dios todavía. Pero lo poquito que Él me ha enseñado, he tratado de vivirlo y he tratado de llevarlo a la práctica. Y sé que aún hay muchísimo que Dios tiene que trabajar en mí. Pero ¿sabe qué es lo que yo quiero? Yo quiero más. Yo quiero el cambio. Yo quiero el avance. Yo quiero el progreso. Yo quiero lo que Dios tiene para mí. Entonces nosotros necesitamos aprender, hermano. Es decir, adquirir lo que no tengo para poder hacer. Por eso es que Dios a veces insiste en un tema con la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no ha visto el cambio. Y a veces decimos, otra vez el pastor hablando de eso. Pues ¿qué no tendrá otra prédica, otro mensaje, otra enseñanza? Bueno, pues mejor preguntémonos si realmente hemos hecho viva la palabra o no. Porque Dios nos va a hablar, decía Pablo, a mí no me es gravoso hablar las mismas cosas. Entonces, si ya le enfadó el mensaje, pues haga el cambio. Y el Señor entonces va a venir con una palabra fresca, diferente. ¿A qué? A seguirnos enseñando. Para que sigamos aprendiendo. Para que sigamos creciendo. Para que sigamos avanzando en el Señor. Dice ahí, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis ¿qué? Oído. Entonces no solamente estamos aquí aprendiendo, necesitamos escuchar verdaderamente, hermano. Escuchar atentamente la palabra, escuchar el consejo, escuchar la recomendación. ¿Sabe por qué? Porque cuando no lo hacemos, no hay cambio. Yo no sé si le ha tocado hablar con alguna persona que le viene, le pide un consejo, o al menos a nosotros, ¿no? Que a veces se acercan las personas y te cuentan alguna situación, y a veces tú quieres decirle, oye, pero esto, y no te deja hablar, no te deja decirle el consejo, no te deja darle la recomendación, porque ya el otro está hablando y hablando y hablando, y dices tú, bueno, ¿en qué momento me escuchas para que recibas el consejo? O luego le dices, y como quiera te vuelve a hablar lo mismo, contrario al consejo que le estás dando, y dices tú, caray, ¿qué no estás escuchando lo que te estoy diciendo? No es por allí, es por acá. Vas por este camino, pero no es por este camino, es por el de acá, es el de la derecha. Entonces, necesitamos oír atentamente, hermano, el mensaje, la exhortación. Tenemos que escuchar atentamente la voluntad de Dios. Si nosotros aprendemos a caminar bajo la voluntad de Dios, nosotros veremos cosas maravillosas en nuestras vidas, hermano. Asombrosas. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que queremos caminar bajo nuestra propia voluntad, haciendo las cosas a nuestra manera, haciendo las cosas a mi creencia, a lo que yo supongo que más o menos va a salir bien. No, se trata de buscar la voluntad de Dios. No se trata del yo creo que así puede ser. Se trata de ir con la certeza de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Me explico? Entonces dice, avanzamos ahí en la lectura. Y habéis sido, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y mire lo que dice aquí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está como viciado. Estamos viciados, ¿verdad?
tenemos mañas, tenemos hábitos, tenemos cosas que Dios nos pide y dice, hijo, ya deja, ya suelta eso. Ya no seas así, ya no hables esas palabras, ya no hagas esos chistes, ya no des esas miradas. Y dice que el hombre está viciado ¿conforme a qué? Conforme a deseos engañosos. Deseos engañosos, hermano. ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo? Que hay cosas que nosotros queremos, pero que solo es un engaño. Tú estás seguro, que así va a ser. Dice Dios, no, eso es solamente tu carne y es solamente tu alma. Eso no es mi voluntad. Eso es lo que tú quieres. Pero ¿qué de lo que yo quiero? ¿Qué de lo que yo te he pedido? ¿Qué del cambio que tengo años diciéndote que hagas y no has querido hacer? Entonces dice Dios, es que el hombre se visea, hermano. Se visea, él cae a un desorden y ahí se mantiene, y ahí se mantiene, y ahí se mantiene, y ahí se mantiene. Dice Dios, no podemos seguir en esa condición. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad ¿qué? Verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo lo que con sus manos es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y dice algo bien importante: y no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Sabe cómo me imagino yo al Señor? Lo contristamos con todas esas acciones que tenemos en nosotros, y que Dios a lo mejor a través de la palabra, a través del consejo, a través del acompañamiento de algún maestro, de algún líder, te ha estado dando, te ha estado mostrando el camino por donde, pero como quiera, nosotros queremos estar ahí en la misma condición. Entonces dice ahí el Señor, y no contristéis al Espíritu Santo. Yo me imagino que Él se entristece o se contrista cuando nosotros estamos ahí, hermano, estancados, sin querer dar ese paso de fe, sin querer dar ese paso de valentía. ¿Para qué? Para que en nuestra vida se manifieste el cambio. Yo me imagino a Dios como Padre queriéndonos dar todas las bendiciones como hijos. Y Él así, no viéndonos de a lo mejor del cielo, hijo, aquí lo tengo en la mano, mas estoy esperando que hagas ese cambio para soltártela. Y ahí te tengo en la mira, pero ya te tardaste mucho, hijo, ya son 3 meses y nomás no. Ya son 6 meses y ya lo tengo aquí y te lo quiero dar. Pero ya llevas 6 meses y no te lo puedo soltar hasta que no hagas ese cambio en tu vida. No te lo puedo entregar, aquí lo tengo, es para ti. Pero necesito verte cambiando, avanzando, que salgas del estancamiento, que salgas de esa condición en la que estás. Eso es el cambio, hermano. ¿Sabe para qué? Para que cuando haga el cambio, entonces Dios lo suelte. El anhelo, el sueño, el plan, el propósito. Pero ¿cómo podremos conseguir un propósito, hermano, si no hay cambios en nosotros? O no los cambios suficientes y necesarios que Dios nos está pidiendo. Porque a veces nos quedamos con eso, con decir, sí, es que ya no soy la misma persona, ya no soy el mismo hombre, ya no soy la misma mujer, ya no me comporto como antes. Qué bueno. Eso es de reconocerse, porque ha sido Dios el que lo ha hecho. Pero no se puede conformar con eso. Dios no quiere que nos conformemos con eso. Dios quiere que vayamos por algo más. Dios quiere que avancemos.
y además que leamos. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe a qué nos está exhortando ahí Pablo en estos últimos versos? Al cambio. Dice, el que hurtaba, ya no hurte. El que mentía, hable verdad. Sea benigno, sea bueno, haga lo que es recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo era consciente que la iglesia tenía una condición, pero necesitaba ir a otra. Si necesitamos que hagas una transición de esta condición a la que Dios te está pidiendo que hagas. Entonces, ¿cuántos años, hermano, nosotros hemos estado atorados ahí en situaciones? ¿Qué es lo que necesita hacer cada uno de nosotros para ver ese cambio? ¿Cuáles son los ajustes? ¿Qué tanto nos tenemos que esforzar para que eso se manifieste? Mire qué hermoso es decirle al Señor, Señor, alcanza a mi esposo, alcanza a mi hijo, alcanza a mi hija, alcanza al vecino, al patrón, bla, bla, bla. Pero ¿qué estás haciendo para que eso suceda? ¿Te estás esforzando en tu testimonio? ¿Estás orando por él, por ella? ¿Estás ayunando? ¿Estás rogando? ¿Estás intercediendo por la situación que quieres que cambie, que mejore? ¿O estás acomodado esperando que Dios haga todo? No se trata de eso, hermano. Se trata de cambiar. Dígalo conmigo, se trata de cambiar. Ok, y si todo esto se trata de cambiar, hermano, porque yo sé que ya tenemos una condición hasta el día de hoy, ¿cierto? Ya no somos los mismos, hemos vencido áreas, no crea que vengo aquí a decirle, ay, somos unos, no. Sé que Dios ha obrado, sé que somos diferentes, sé que Dios ha hecho cosas maravillosas en cada uno de nosotros, lo sé porque usted está aquí, porque usted ama al Señor, porque usted es fiel, lo sé. Pero hay algo más que podemos dar al Señor. Dios quiere llevarnos, hermano, como iglesia, como cuerpo suyo, ¿a qué? A un cambio, a una mejora, a un avance. ¿Y cómo se va a dar eso? ¿Cómo se va a dar ese cambio en nuestras vidas entonces? ¿Qué método? Sabe que Dios es experto. Él tiene sus métodos, tiene sus maneras de provocar el cambio en nuestras vidas. Una es, y muy importante, a través de la palabra, ¿verdad? Todos sabemos lo que la palabra nos dice, que es viva, es eficaz y nos ayuda, nos enseña, nos redarguye, nos confronta. Bueno, la palabra es poderosa, la palabra no regresa vacía, pero sabe que hay métodos que Dios como Padre tiene que usar. Yo creo que cuando ya nos mira ya atorados en una actitud, en una manera de pensar, y nos dice, tengo que hacer algo para que mi hijo se mueva de ese lugar. Porque si no le provoco yo, si no le pico la cresta, ¿verdad? Nomás no pelea, no va por lo suyo. Entonces hay métodos, hermano, que Dios tiene que usar para poder mover al cristiano al cambio. Cuando ya Dios nos mira en una condición estancados, atorados, menguados, el Señor tiene que traer algo, una estrategia, un método para que podamos salir de la condición en la que estamos y trasladarnos totalmente a la otra. Dice la palabra de Dios, acompáñeme a 2 de Samuel, por favor. Esos métodos que Dios usa, hermano, no solamente van a ser a través de esas personas, ¿verdad? Mire, yo no quiero que vaya a malinterpretar o yo no me vaya a estar explicando, pero de verdad es que al ser humano muchas veces le cuesta trabajo y se siente atacado cuando nos decimos por ahí nuestras verdades, ¿verdad? Cuando nos dicen nuestras verdades, cuando nos llaman la atención por alguna situación que estamos haciendo mal, nos herimos, nos lastimamos y bueno, tantas cosas. Pero yo no quiero que hoy nos enfoquemos solamente en que, sigo siendo malo o sigo cometiendo errores. No es eso. Yo lo que quiero es que
entendamos que es necesario ver el error para poder cambiarlo, para poder mejorarlo. Es ser consciente de las fallas que hoy estoy teniendo para poder tener el avance que Dios quiere que yo tenga. ¿Sí? Entonces le dije ahí, por favor, 2 de Samuel, capítulo 12, vamos a leer desde el verso 1. Uno de los métodos que Dios usa, hermano, para llevar al cristiano Uno de los métodos que Dios usa para llevar al cristiano, diga conmigo, la confrontación. Dios usa la confrontación muchas veces en nuestra vida para llevarnos a cambiar, para hacernos ver las cosas. ¿Qué es la confrontación? La confrontación es cuando tú te enfrentas, no a golpes, no a palabras, no. Estás frente a la persona, a la situación, a la circunstancia. Estás frente y quieres hacer ver la realidad. Eso es confrontar. Cuando tú vienes como mamá, hablas con tu hija y le estás haciendo ver que esas acciones, actitudes no son las correctas. Eso es confrontar. Así que Dios a veces, hermano, tiene que llegar a usar este método de la confrontación. Vamos a leer ahí desde el verso 1. Esta es la historia. No leemos el contexto pues por el tiempo, pero dice la palabra de Dios que David ya era rey. David ya estaba en el palacio, él ya había caído, ¿verdad?, en pecado con Betsabé. Él había ya asesinado a su esposo Urías Eteo, y entonces David se encuentra en una situación trágica. A pesar de que era el rey de Israel, la lámpara del pueblo, a pesar de que era un hombre que adoraba a Dios, que amaba a Dios, mire, había cosas que él tenía que corregir. Había cosas que él tenía que venir a rendir al Señor. Y cuando él comete ese pecado, nosotros vemos en la palabra, si usted conoce la historia, sabemos que el rey David tiene intimidad con Betsabé, ella queda embarazada mientras el esposo estaba en la guerra, y David, por alguna u otro método, buscaba que ocultar el pecado. O sea, que nadie se entere, voy a ver de qué manera, pues le enjareto el hijo al papá y pues aquí se acabó todo, no pasó nada, cada quien felices y contentos. Entonces no fue así. Quizá David pudo ocultarlo a los hombres, pero no a Dios. Porque a veces nosotros esas áreas, esos detallitos, sabemos esconderlos bien, hermano. Sabemos aparentarlos bien. Y queremos hacerle creer al otro que no soy así. No, yo soy todo amor, yo soy todo paz. Pero en tu casa, ¿qué es lo que dicen? Pero en tu trabajo, ¿qué hablan de ti? ¿Sí me explico? Entonces David ya venía con esta situación. Él ya había pecado, él ya había mandado matar a Urías Eteo para entonces tomar a Betsabé como su mujer y decir, bueno, pues creo que se adelantó el niño y pues ni modo, ¿verdad? Entonces David ya había hecho toda esa trama, toda esa telenovela, ya había mandado matar a Urías, y vemos cómo Dios tiene que venir a confrontarlo para que se dé cuenta de lo que él había hecho, de lo mucho que él se había equivocado, no para condenarlo, para ayudarlo, para levantarlo, para decirle, tú eres el rey de Israel, no puedes estar en esa condición. No puedes estar atorado en esa situación. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que confesemos nuestros pecados para tener salvación? Es importante la confesión. Entonces David estaba aligerando lo que él había hecho. Él había adulterado, había mentido, había asesinado, y simplemente quería lavarse las manos y decir, aquí no pasó nada. Así como muchas veces quizá nosotros, atados a situaciones, decimos, aquí no pasó nada. Otra vez peleé contigo, ya no pasó nada. Otra vez volví a robar en el trabajo, ya no pasó nada. Otra vez volví a tener un problema con mi hijo, ya aquí no pasó nada. No, sí pasa. Sí pasa, y necesitamos generar el cambio para que eso cese. Entonces, Dios tuvo que mandar a confrontar al mismísimo rey. A pesar de que David era un hombre que buscaba a Dios, amaba a Dios, honraba a Dios,
Fíjese lo que Dios tuvo que hacer. Aún ese hombre que escribió la mayoría de los salmos no pudo darse cuenta la magnitud de lo que había hecho. No podía darse cuenta de la condición en la que estaba atrapado. Y Dios tuvo que mandar a un hombre. Tuvo que mandar al profeta para hacerle ver. Decirle, ¿estás ciego? ¿Qué estás haciendo? Mire, vamos a la palabra, por favor. 12, verso 1. Jehová, después de todo esto que ya le conté así rápidamente, dice, envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, David estaba sorprendido, ¿verdad? Por lo que ese hombre había hecho. Se había asombrado. Dijo, ¿cómo? Si aquel era rico, tenía tantas ovejas, tantas vacas, aquel pobre y solo teniendo una, este ingrato fue por aquella que estaba sola con aquel hombre, pudiendo tomar de este. Entonces David se enciende y dice, ¿cómo es posible? El tal es digno de muerte. ¿Sabe a qué me recuerda, hermano? Cuando usted y yo nos asombramos del hombre, del hermano, de la hermana. Esto, ¿pero cómo? Hombre, míralo. Tiene una boquita de pepito. Y eso que alaba a Dios. ¿Y tú? ¿Cuántas culebras, víboras no se te salen también a ti? ¿Cuánto no criticas y no murmuras acerca del hermano, de la hermana, del patrón, del compañero de trabajo, de las autoridades? ¿Sabe qué pasa? Que a veces nos asombramos de lo que nosotros mismos cargamos y hacemos escarnio con el otro. No con eso quiero decir que aceptamos el pecado y que no pasa nada. No me confunda el comentario. Estoy hablando que a veces esas áreas que tenemos que rendir son las mismas áreas de las cuales nos jactamos de señalar al hermano y decimos, míralo. Y según sirve, y según enseña, y según predica. David estaba haciendo lo mismo. Decía, ¿cómo crees? ¿Qué hombre pudo haber hecho eso? Cuando él había hecho lo mismo. Cuando él no estaba siendo consciente de lo que había hecho días antes, o semanas antes, meses antes. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos ese entendimiento, hermano. Ok, avanzamos en la lectura. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos más. O sea, él todavía estaba diciendo, es digno de muerte y además tiene que pagar. Además tiene que hacer aquí ese ajuste de lo que se llevó. Dice, y debe... Bueno, vamos a retomar. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Imagínense nada más. David estaba siendo confrontado por el profeta y le dijo, ¿de qué te asombras si tú eres el que lo hiciste? Tú fuiste, le quitaste la esposa a Betsabé, lo mataste y ahora estás aquí con ella.
¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Provocando en él un cambio. Estaba haciéndole ver su error, estaba haciéndole ver su falla. Y entonces, hermano, por eso a veces Dios viene a confrontar con la palabra. A veces decimos, no es que me regaña, no es que grita, no es que se enoja, no es que se exalta, no es que se desespera. No. ¿No será que es Dios confrontando tu vida para que haya un cambio? ¿No será que es Dios el que te está empujando a que ya cambies tu manera de pensar, a que ya cambies tu manera de actuar, a que te dispongas al cambio verdadero y permanente en tu vida? Entonces, hermano, lejos de estar viendo las prédicas, las enseñanzas como un regaño, veámoslo como esa confrontación que se necesita. ¿Para qué? Para que podamos ir a más. Solamente la persona que es madura puede verdaderamente recibir la confrontación. La persona que es inmadura se ofende porque le dices, ya, por favor, alíñate. No puedes estar actuando de esa manera. No puedes estar hablando esas cosas, no puedes seguir llegando tarde, no puedes seguir maldiciendo, no puedes seguir fumando, no puedes seguir queriéndote echar una caguamita, un tequilita cada fin de semana. No se puede. El que es inmaduro no puede recibir la confrontación. El inmaduro se enoja. Dice mi esposo, agarra sus Barbies. No, el inmaduro se enoja y dice, pues me voy de la iglesia, pues ya no quiero nada con Dios. Porque no se permite ser confrontado, porque no se permite ser empujado por Dios. ¿Sabe qué preferimos? Entonces herirnos, lastimarnos, y entonces a Dios propósito, a Dios llamado, a Dios todo, por no recibir la confrontación. Cuando no es otra cosa más que mismo Dios llevándote al cambio, a la mejora, al avance. ¿Sabe qué necesita Dios? Una iglesia madura, que reciba la confrontación para que pueda manifestarse el cambio. Si nosotros somos de esos que vamos a llorar a la primera, digo llorar, pues, ¿verdad? Porque usted me entiende, ¿verdad? Que vamos a estar ahí, ay, quejándonos y... No, hermano, tenemos que madurar. Tenemos que recibir la confrontación, porque es lo que nos va a permitir darnos cuenta de nuestra condición. Nosotros pudiéramos estar aquí predicando, enseñando, y no hablarle lo que Dios ponga en el corazón, por no herirlo, por no lastimarlo. Pudiéramos llevárnoslo así, pero ¿sabe con qué nos vamos a enfrentar? Con familias estancadas, con una iglesia pasiva, con una iglesia muerta. ¿Para qué? ¿Para qué? Si a lo que Dios nos ha llamado es a la transformación. Si a lo que Dios nos ha llamado es adquirir el carácter de Jesús para poderlo reproducir en otros. Entonces la confrontación es necesaria, hermano, porque la confrontación te aterriza en tu realidad. La confrontación te hace ver lo que realmente estás viviendo. Por eso es que a veces Dios tiene que venir con la palabra a confrontar a muchos de nosotros. Y lejos de que nosotros sigamos evadiéndola, sigamos ofendiéndonos o hiriéndonos, ¿sabe qué es lo que necesitamos hacer? Recibirla y decir, sí es cierto, esta parte Dios la tiene que trabajar en mí. Y tenemos que recibir la confrontación. ¿Por qué? Porque es el método que Dios va a usar para provocar el cambio en nuestras vidas. ¿De qué nos serviría estar aquí, hermano, nosotros, fuera de nuestra realidad? Yo le puedo estar predicando otro tema y decirle, sí, es que Dios nos quiere bendecir, Dios nos va a llevar a cosas mayores, cosas mejores, pero sabiendo que hay situaciones en las cuales Dios necesita trabajar, necesita cambiar. ¿Para qué le doy una enseñanza que sé que no va a trascender en su vida? ¿Para qué? No estamos jugando a la iglesia, estamos verdaderamente caminando bajo el propósito de Dios, que es que hacer siervos, siervas de Dios. Líderes que vayan, que reproduzcan el carácter de Cristo en otros. ¿Y eso cómo se consigue? Siendo confrontados, hermano. A nadie nos gusta ser confrontados. Muchos nos herimos, muchos nos lastimamos, pero la confrontación Dios necesita usarla. ¿Para qué? Para que crezcas y para que cambies. Tal como lo hizo con David. Hasta que no vino el profeta y le dijo sus verdades en su cara, él dijo, ah, caray, ese hombre soy yo. Y a veces, ¿sabe qué es lo que sucede?
que en medio de la predicación decimos, ah, caray, ese es para mí. Pero como quiera, al rato la soltamos y la dejamos por ahí tirada. Y digo, no, era para mí, ya no. Entonces no, si es para ti, guárdala para ti. Guárdala para ti y ponla en obra tú. Deja que los demás la pongan en obra si es que era para ellos. Hay muchas cosas en las cuales, o palabras que Dios nos ha dado, que yo digo, híjole, sí soy yo, Señor. Sí es para mí. Sí tengo que cambiar eso. Sí tengo que hacer esas correcciones. Entonces, hermano, si nosotros no queremos ser confrontados, nosotros tenemos la oportunidad de meditar y decirle, Señor, aquí está esto. Sí necesito. Más oración, más ayuno, más humildad, más sencillez. Aquí está lo que necesito cambiar, Señor. Ayúdame. Yo sé que a veces en nuestra fuerza humana es difícil y es imposible, pero es ahí donde Dios se manifiesta, donde dice, ella quiere cambiar, ella quiere algo diferente. Por eso permanece, por eso me busca, por eso insiste, por eso se presta, por eso se enfrenta, por eso deja lo que deja por venir, escuchar, atender la dirección, atender la guía. Entonces es bueno, hermano, que nosotros tengamos esa capacidad de recibir la confrontación. La confrontación no es otra cosa más que verdaderamente poner a alguien frente a su realidad. Si Dios continuamente le está haciendo aterrizarse y decir, a ver, quiero que te des cuenta realmente dónde estamos parados. No podemos hacernos aquí los santos, los buenos. Vamos a ver cómo están las cosas, cómo está realmente tu condición, cómo está realmente tu oración, cómo está realmente tu nivel de adoración, cómo está realmente tu nivel de espiritualidad. ¿Sabe por qué? Muchas veces yo escucho cómo el pastor habla, ¿no? Y es que ya se durmió, y es que despiértese, y es que esto. Y muchos así como que se incomodan y dicen, lo dice por mí. No es eso, hermano. Es que Dios lo está empujando a que haga un cambio. Es que Dios lo está motivando, lo está llevando a otro nivel. Pero haga el cambio. Haga el cambio que necesita hacer, porque si no, no podrá ser considerado por Dios, hermano. Sé que Dios no hace acepción de personas porque la palabra lo enseña, pero claro que Dios mira la condición de cada uno de nosotros. Y en la medida en la que ve nuestra condición, nuestra disposición al cambio, a la mejora, la humildad para reconocer. Imagínese que David todavía, a lo mejor así como alguno que otro por ahí hay, neciamente haya dicho el profeta, no, yo no. No, ¿cómo crees? ¿Cómo dices eso de mí? No, yo no soy. Porque a veces así es Dios, todavía viene y te dice, oye hijo, que hiciste esto, que dijiste aquello, oye varón, que trató así a su esposa, que le dijo esto, que le dijo aquello, y todavía nosotros con la mano en la cintura decimos, no, yo no lo hice, yo no le dije que era una esto, que era una, no, yo nomás le dije que esto. ¿Sí me explico? Todavía siendo confrontados por Dios, tenemos, no sé si decirlo, el descaro de decir, no, yo no. Cuando Dios lo único que quiere es tu bien. Cuando Dios lo único que quiere es verte mejor. Cuando Dios lo único que quiere es que tú crezcas y avances espiritualmente. Entonces imagínese a un David que se haya puesto sus moños al ser confrontado por el profeta. Que le hubiera dicho, no, yo creo que te estás equivocando de rey. Pero yo no fui, yo no hice lo que tú dices. Que teniendo a lo mejor tan entenebrecido el pensamiento, David hubiera caído a ese engaño de decir, no, yo no. El pueblo hubiera caído en maldición y él hubiera perdido el reinado. ¿Por qué? Por no aceptar la confrontación. Entonces es una bendición, hermano, el que podamos ser confrontados. Y si Dios ha puesto a alguien en su vida para confrontarlo, dé gracias a Dios por él. Porque hay alguien que se preocupa por usted. Si es el pastor, quien sea, hermano, dé gracias a Dios. ¿Por qué? Porque al recibir confrontación, nosotros vamos a ser llevados a más. Imagínese del desdichado que no hay quien le diga sus errores, sus verdades. Él se pierde. Él camina en el engaño.
Dice la palabra que a nuestro parecer hay camino que nos parece recto, pero el fin es camino de muerte. ¿Y sabe qué tiene que hacer Dios? Constantemente aquí decirte, hey, ahí por donde vas. No, no es. Es por acá. Es que ese camino, esa decisión que estás tomando, ese pensamiento que estás teniendo, solamente te va a llevar a la muerte espiritual. Entonces, hermano, la confrontación es una bendición, aunque no nos guste. Aunque a veces digamos, cómo enfada, cómo da lata, que ya no me digas lo que tengo que hacer. Bueno, pues entonces hágalo usted solito. Si no quieres que te diga tu mamá lo que tienes que hacer, pues entonces ponte a hacer las cosas tú. Si no quiere que la mujer le diga lo que tiene que hacer, haga las cosas que tiene que hacer, varón. Y usted también, mujer. Haga lo que sabe que tiene que hacer. Entonces, Dios estaba aquí confrontando, hermano. ¿Con qué finalidad? Diga conmigo, con la finalidad de producir un cambio. Dios estaba buscando confrontar al rey para que él se arrepintiera, para que se diera cuenta. Y ya, si usted ve ahí, pues ya Dios también le suelta sus cosas y sus verdades. Él dice, bueno, pues por cuanto hiciste, hijo mío, así, 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 así en tu casa. Entonces, bueno, como quieran, él no se escapó de la consecuencia, pero entendió. Y nunca más volvemos a ver otro caso como ese con David. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque recibió la confrontación y dijo, cierto. A lo mejor si hubiera sido otro en ese momento le dice, sí, profeta, yo reconozco que yo soy ese hombre que le quitó la corderita al que nada más tenía una. Y a los meses otra vez David, quitándole la corderita al que solo tenía una. ¿Sí me explico? O sea que muchas veces volvemos a reincidir, aunque aparentemente recibimos la confrontación. Aunque dijimos, no, sí, lo hice yo. Sí, o sea, Dios quiere que lo aceptes, que lo reconozcas, que hagas el cambio y que nunca más se vuelva a presentar eso en tu vida. Entonces, imagínese a David que hubiera hecho eso. ¿De qué le hubiera servido reconocer si como quiera iba a volver a caer a lo mismo? Entonces no había habido un arrepentimiento genuino en David. Nomás se la hizo ahí de aparente al profeta, diciéndole, no, sí soy. Entonces, hermano, una de las estrategias que Dios usa en nuestra vida para provocar el cambio es la confrontación. Y cuando usted y yo tengamos la bendición de ser confrontados, no lo desechemos. Recordemos que es Dios poniendo a alguien delante de mí para darme cuenta de mi realidad. Entonces Dios diciendo, hija, órale, aterriza, así las cosas. Necesito que esto cambie, que esto mejore, a trabajar. ¿Sale? Avanzamos entonces. Otra cosa que Dios usa, otro método. Vamos a Santiago, por favor. Santiago capítulo 1. Solo vamos a hablar de estas dos para no extendernos demasiado. Ya casi cerramos con esta. Entonces, Santiago capítulo 1. Ya nada más para aterrizar esto de la confrontación, hermano. Nosotros no podemos evadir la confrontación justificándonos y culpando a otros. ¿Sí me explico? O sea, es aceptar tu parte de responsabilidad hasta ahí. No es, ok, Señor, sí, pues es que yo, imagínese a David, ¿no? Sí, yo reconozco que pues que fui con Betsabé y que pues ella era casada, pero pues ella tiene la culpa. ¿Por qué se mete a bañar ahí desnuda en la ventana? Pues es que uno es hombre, uno ni modo que qué. ¿Sí me explico? David pudo haberse justificado de 1000 maneras, hermano, delante de Dios por lo que él hizo. Porque pudo haberle echado la culpa a ella. Pues ¿por qué hace eso? ¿A quién se le ocurre bañarse así en una ventana? ¿Sí me explico? O sea que justificaciones, razones vamos a tener siempre. Pero de lo que se trata es que cada uno tome su parte para que con su parte pueda trabajar. ¿Sí me explico? Entonces evitemos la culpa, evitemos la justificación, porque si no, la confrontación no va a ser su efecto en nosotros. No nos va a llevar al cambio. Dice Santiago capítulo 1 verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿cuál es otro método que Dios usa además de la confrontación para llevarme al cambio? Es la prueba, hermano. Constantemente el cristiano, muchas veces nos lo han enseñado y nos lo han predicado, y nos han dicho que el cristiano o llegar a Cristo no es librarme de todas las aflicciones y dificultades, no. Es en medio de las dificultades caminar con Él, tener la ayuda de Él. Entonces nos está diciendo Santiago aquí que tengamos gozo cuando estemos en diversas pruebas, porque la prueba va a producir algo en nosotros. ¿Qué va a producir la prueba? ¿O qué debería producir la prueba? Dice ahí, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la prueba siempre te va a llevar a la paciencia, a no desesperarte, a confiar en Dios, a decir, sé que algo bueno tiene que salir de aquí, sé que aunque la estoy viendo difícil, algo bueno Dios tiene que hacer. Y entonces a veces el verte, hermano, en una necesidad, al verte en una situación que no te gusta, pero que Dios está usando, ¿para qué? Para llevarte al cambio. Dice, bueno, te voy a dejar sin trabajo unos meses, a ver cómo le haces. A ver, te voy a dejar sin esposa unos meses, a ver si es cierto. A ver, te voy a dejar sin casa unos días, a ver qué. ¿Sí me explico? Y entonces nosotros constantemente estamos siendo probados, no para que estemos ahí sufriendo, afligidos, no. Es para que hagamos cambios en nuestra vida. Para que la prueba, la dificultad, para que el dolor, para que la división familiar, la necesidad económica, la desesperación, la ansiedad nos lleve ¿a qué? A hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. No para que nos acomodemos en la prueba y digamos, bueno, pues a esto me llamó el Señor. No. Claro, Dios necesita pasarte por la prueba para que ¿qué? Para que tú avances. Para que tú digas, esta necesidad me tiene que llevar ¿a qué? A buscar a Dios, a orar, a ayunar, a buscar trabajo, a pedir perdón, a hablar con esta persona con la que tuve un problema. ¿Sí me explico? La prueba nos tiene que llevar al cambio, hermano, lejos de que nos ate o nos derribe, peor aún. ¿Por qué? Porque a veces las pruebas que vivimos como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces nosotros las tomamos y no las sabemos manejar. Y entonces lo que Dios solamente está provocando en esa prueba es un cambio en ti. Que tengas más fe, que seas más sabia, que seas más entendido, que seas más responsable, que seas más entregado al Señor, que des ese paso de fe. Pero si usted y yo no sabemos manejar la prueba nos va a derribar. Y la prueba nos va a alejar de Dios. Cuando lo único que Dios está buscando es que a través de la prueba nosotros nos acerquemos a Él. ¿Para qué? Para dar el cambio que nosotros necesitamos. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios está buscando? Para ir terminando, ¿qué es lo que Dios está buscando en nosotros como pueblo suyo? Cambios, hermano. Cambios verdaderos y cambios genuinos. Dios quiere que tengamos un nivel mayor de espiritualidad. ¿Sabe qué cambios quiere ver el Señor? Predicar, enseñar a muchos de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia tiene que avanzar y juntamente con ese avance usted tiene que ir de la mano. Se van a necesitar maestros, se van a necesitar predicadores de refugios, se van a necesitar hacer penieles. ¿Y sabe qué necesita Dios? Gente dispuesta, humilde, primero para hacer el cambio y dar el paso. Si nosotros no cambiamos, no avanzamos, hermano, ¿cómo nos considera Dios? Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando con todo esto que yo le vengo a hablar esta tarde, esta mañana? Solamente dispóngase al cambio. No se quede con lo que ya tiene, hermano. Ore, ayune, busque más al Señor. ¿Para qué? Para que su vida siga creciendo, para que su vida siga avanzando. No se conforme con lo poco o mucho que hoy ya Dios le ha concedido, porque Dios quiere darnos más.
Dios quiere convertirte en una mujer predicadora. Dios quiere convertirte en una mujer de bendición para otras. Dios quiere convertirte en un varón entregado, un valiente, un guerrero. Pero eso lo va a conseguir el Señor a través de la disposición de tu transformación. Antes no. Entonces, ¿qué métodos son los que Dios va a usar? Sé que hay más, ¿verdad? Pero ya por el tiempo pues no podemos hablar de otros. Pero esos dos, hermano, cuando usted y yo estemos en alguno de esos dos, aceptémoslo. Apreciemos lo que Dios está haciendo por meternos a la prueba y por traernos la confrontación. Porque eso quiere decir que estamos en los planes de Dios. Y que si Dios está en medio de eso que Él está haciendo, Él nos va a llevar a otro nivel. Entonces no desechemos, hermano. No desechemos lo que Dios hace, lo que Él quiere hacer. De verdad, lo que el Señor está buscando es que su iglesia crezca, que su madurez espiritual se dé, que usted venga aquí a la casa de Dios con hambre, queriendo estar con Dios, aprender de Dios. Leímos en Efesios, venimos a aprender, venimos a escuchar, venimos a quebrantar toda insensibilidad, a que la luz quebrante todo entenebrecimiento de nuestra mente. Para eso estamos aquí. Para que una vez quitándose eso, nuestra vida pueda tener los cambios que el Señor está buscando. Amén. Así que bueno, finalizo con esto. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 1. Sabiendo todo esto, hermano, que siempre el cambio es bueno. Siempre. No nos podemos quedar con que, bueno, pues es que yo ya soy grande, yo ya que cambio, hombre, yo ya que Dios me puede usar. Usted no sabe los planes de Dios. Así pudiéramos tener unos 90 años, el Señor puede seguir usando si Él así lo quiere. Y no por eso no nos vamos a permitir el cambio, ¿verdad? Aunque tú tengas 80, 90, 100 años, Dios puede seguir trabajando en ti para llevarte a un cambio y una transformación. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el Señor estará obrando en todo el tiempo. El que comenzó en vosotros nos irá perfeccionando. ¿Cómo se dará eso? A través de los cambios que Dios nos pide que hagamos, hermano. Si nosotros, o Dios ya empezó en nosotros una obra, como lo ha hecho en cada uno de nosotros por el simple hecho de estar aquí, solamente tenemos que verdaderamente confiar en que el Señor nos irá perfeccionando. Siempre reconociendo, tal como lo hizo Pablo, sé que no lo he alcanzado, Señor, pero sigo. No me voy a detener. Aunque a veces me canse, aunque a veces me desanime, aunque a veces me parezca una locura, pero ahí voy a estar, Señor, dispuesto, disponible a ti, modificando lo que quieres que modifique. Porque de nada nos sirve estar aquí, hermano, si no permitimos el cambio. No sé si me explique. Yo quiero que eso le quede claro, porque a veces confundimos fidelidad. Creemos que fidelidad solamente es estar, llegar, asistir. Pero si Dios no mira el cambio, hermano, si Dios no mira el avance, si Dios no mira el crecimiento, si Dios no mira que el que robaba no ha dejado de robar, Dios no puede considerarnos. Y lo que Dios quiere es gente para considerar. Que diga, órale, hija, yo te necesito, yo necesito esa gracia que te he dado para que trabajes allá en el lugar donde te he puesto, allá en tu casa, allá con tu esposo, allá con tus vecinas. Tú, varón, ahí en el trabajo. Entonces, hermano, dice Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, sin duda alguna, la perfeccionará. ¿Qué quiere decir? Confiemos, hermano. Confiemos, pero dispongámonos. ¿A qué? A hacer los cambios que necesitamos hacer. Yo solo le invito para que esta tarde usted y yo verdaderamente meditemos en esos cambios que Dios ya nos ha pedido y no hemos logrado hacer. No le hemos permitido hacer al Señor. Quizá Dios quiere trabajar en tu mente y quiere que ese concepto, ¿no? Dice la palabra que llegará el tiempo donde a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Hacemos de la luz tinieblas. A veces eso está aquí en nuestra mente. Y ya lo que nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que es pecado, a veces ya no lo vemos como pecado. A veces Dios tiene que cambiar tu manera de pensar.
A veces Dios tiene que meter la mano a tu corazón. A veces, hermanos, son hábitos simplemente, hábitos comunes, naturales. Te duermes tarde, te levantas tarde, no oras, no ayunas, no trabajas y así es una cadenita. ¿Sí me explico? Entonces hay muchas cosas donde Dios puede entrar. ¿Para qué? Para generar un cambio y entonces el avance, usted y yo lo podamos experimentar. Amén. Así que bueno, póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios esta tarde por lo que Él, pues yo sé que no nos enseña porque quizá usted ya lo sabía, pero que nos recuerda, ¿sí? Cuando Dios viene y trae una palabra, hermano, es importante que nosotros nos la llevemos sembrada en nuestro corazón para que verdaderamente esa palabra pueda dar fruto. ¿Sí? No podemos ser solamente oidores, sino tenemos que convertirnos en hacedores. Así que, ¿por qué no cierra sus ojos y le damos gracias al Señor? Padre, en esta tarde agradecemos tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no conformarnos, Señor. Nos ayudes, Señor, a buscar ese cambio, esa transformación que cada uno de nosotros necesita, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que a través de la confrontación, de las pruebas, Señor, verdaderamente y cada uno de nosotros podamos verdaderamente generar el cambio, Señor, en nuestras vidas. Nos disponemos a ti, bendito Dios, sabiendo que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, tú la perfeccionarás. Sabiendo, Señor, que el que ha comenzado a obrar en nosotros nos llevará a la meta. No queremos, Señor, desfallecer, no queremos retroceder, queremos ir, queremos proseguir, Padre. Nosotros queremos más, sabemos que hay más, bendito Dios. No vamos a parar de adorarte, Señor, hasta que tu presencia se manifieste, hasta que tú hagas la obra, hasta que tú cumplas las promesas que has dicho, Señor, a cada uno de nosotros, bendito Dios. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos del fuego, de la pasión, Señor, que necesitamos para no parar, para no desfallecer, bendito Dios. Esta tarde te damos gracias, Padre, por hablarnos, por enseñarnos. Gracias por todo cuanto nos has enseñado, cuanto nos has dado, bendito Dios. Hoy con todo el corazón te alabamos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver nuestros errores, nuestras fallas, no para condenación, sino para vida, para transformación, bendito Dios. Sabemos que tú tienes planes con esta casa. Sabemos que tienes planes con cada familia aquí representada, Señor. Por eso nos disponemos al cambio. Por eso nos disponemos a avanzar. Por eso nos disponemos a crecer. Aunque eso conlleve sacrificio, esfuerzo, Señor. Aquí está tu pueblo que tiene hambre, que tiene ganas, Señor, verdaderamente de avanzar y de crecer. Recibe el honor, Padre. Y yo te pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos los bendigas y los guardes a lo largo, Señor, de esta semana. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Dios. Si ellos tienen una necesidad, Padre, oramos para que tú la suplas conforme a tu voluntad, conforme a tu plan con cada uno de ellos, Señor. Y si hay alguno que esté pasando por prueba, por tribulación, bendito Dios, haznos saber que es para bien, Padre. Gracias te damos, Señor. Si alguno de tus hijos ofrenda o diezma, Padre, bendice su semilla. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que el próximo domingo nos permitas estar aquí en el servicio, Padre, glorificándote y alabándote, Señor. Ponemos en tus manos el retiro de transformación, Señor, creyendo que tú obrarás y tocarás cada alma que vas a llevar, porque tú eres un Dios de cambios y sabemos que en ese lugar habrá transformación para cada uno de los que asistan, Señor. Gracias te damos. Recibe la alabanza, recibe el honor. En el nombre de Jesús todos te decimos amén y amén. Dele un fuerte